La inflación ya no es el mayor asesino de la riqueza, es otra cosa. Eche un vistazo. Según la Reserva Federal, ya no hay que preocuparse por la inflación porque la tasa de inflación ha caído a niveles normales. Aunque recientemente vimos que la inflación fue más alta de lo esperado. Pero si le preguntas al estadounidense medio cómo se siente con la inflación, es una historia completamente diferente porque sigue sintiendo los impactos de la inflación. Pero quizás el problema va más allá de la inflación. Se lo mostraré. Supongamos que en el año que viene este bol de guacamole te costara $3. La inflación dice que en el año del año que viene este cuenco de guacamole podría costarte $4. Se trata de una tasa de inflación del 33% y a la gente no le gusta la inflación porque eso significa que tienes que gastar más dinero. Y muchas empresas se están dando cuenta de que la gente no tiene más dinero para gastar. Así que las empresas se volvieron astutas. En lugar de subir los precios para ofrecerte el mismo tazón de guacamole, lo que hemos visto es que dicen, vale, ¿qué tal si te damos menos guacamole y en lugar de cobrarte más dinero, lo mantenemos a $3? Ahora, parece que la tasa de inflación es cero cuando en realidad solo estás recibiendo menos cosas por la misma cantidad de dinero. Se trata de un concepto llamado shrinkflation. No es un concepto nuevo, pero últimamente le está robando mucho protagonismo a la inflación. Y la razón por la que quiero destacar esta contracción de la inflación hoy es porque, en primer lugar, es un impuesto oculto que afecta a la cantidad de dinero que tienes. Y en segundo lugar, los efectos de la contracción de la inflación no se reflejan muy bien en los datos de inflación. Ahora, hemos visto este tipo de contracción en casi todas las industrias. Lo has visto en la tienda de comestibles. Hemos visto este tipo de contracción con las casas y hemos visto este tipo de contracción con el papel higiénico. Ahora mira, yo soy solo un tipo al azar en YouTube, pero la shrinkflation podría ser parte de la razón por la que muchas personas todavía están sintiendo los impactos de la inflación, mientras que todos los datos de inflación dicen que no tienes nada de qué preocuparse. Sin embargo, en aras de la transparencia, se supone que los datos de inflación del IPC tienen en cuenta la contracción de la inflación. Pero esto plantea dos problemas. En primer lugar, es difícil tener en cuenta este tipo de contracción en los datos del IPC. Y en segundo lugar, esta cifra no tiene en cuenta la inflación a la baja. ¿Quién iba a decir que la inflación tenía tantos primos feos, verdad? La inflación es cuando el valor del dólar baja, haciendo que suba el precio de las cosas. Shrinkflation es cuando usted está recibiendo un artículo más pequeño para la misma cantidad de dólares. Por ejemplo, si compras un bol de guacamole y una bolsa de patatas fritas, la bolsa es más pequeña. La escatimoflación es cuando compras el mismo tazón de guacamole, pero con ingredientes más baratos. O cuando sales y compras la misma bolsa de patatas fritas, pero hay menos patatas dentro. Por ejemplo, Whole Foods vende un pastel de bayas chantilly que la gente le gusta, pero el problema es el costo de producción de ese pastel, los ingredientes cada vez más caro, por lo que Whole Foods tuvo que tomar una decisión. O bien A, podrían cobrarte más dinero para comprar ese pastel, pero eso empeora el problema de la inflación, y a la gente no le gusta eso. Número 2, podrían venderte un pastel más pequeño, pero eso también es evidente. O la opción número 3, que es skinflation, podrían empezar a utilizar ingredientes más baratos en ese pastel, y probaron la opción 3 y a la gente no le gustó. Un ejemplo es mediante la sustitución de la manteca de cacao en el chocolate con aceite de palma, que es una opción mucho más barata, como una manera de ahorrar algo de dinero en el costo de producción de bienes. Aquí es donde quiero que entiendas cómo te afecta esto, pero por supuesto, si quieres estar al día de las principales noticias financieras como esta, Market Briefs es un boletín gratuito que he creado, donde todos los días mi equipo está trabajando para desglosar lo que está sucediendo en cosas como la economía, el mercado de valores, el mercado de la vivienda, cripto y la economía mundial en un boletín divertido, ingenioso y fácil de leer. Puede leer Market Briefs en menos de 5 minutos cada mañana y es completamente gratis. Así que si aún no te has unido a Market Briefs, bueno, tengo el enlace para que te unas abajo en la descripción. Así que ahora sabemos que la inflación es cuando vemos que los precios de las cosas suben como subproducto de la bajada del valor del dólar. Shrinkflation es cuando compras un artículo más pequeño por la misma cantidad de dólares. La descremación es cuando se compra el mismo artículo con ingredientes de menor calidad. Ahora bien, es muy fácil hacer un seguimiento de la inflación. Es un poco más difícil hacer un seguimiento de la contracción de la inflación. Y es muy difícil hacer un seguimiento de la desinflación porque no aparece muy bien en los datos. Estas podrían ser algunas de las cosas que ahora están afectando a las cifras de inflación que no aparecen en las cifras de inflación. Y así ahora cuando alguien tiene que salir y comprar más comestibles con el fin de seguir alimentando a sus familias, o tienen que ir ahora a los ingredientes de menor calidad para alimentar a sus familias. Esos números no siempre aparecen en la inflación. Ahora bien, sé que estoy describiendo estas tres cosas como cosas separadas, pero en realidad todas son solo una forma de inflación, y eso es un subproducto del Banco de la Reserva Federal y el gobierno imprimiendo y gastando dinero que no tienen, porque cuando se sigue imprimiendo y gastando dinero, el valor del dólar baja, lo que en última instancia hace que los precios de las cosas suban.
Las empresas tienen que mantener sus márgenes, y si el coste de hacer negocios sigue subiendo, tienen que ser creativas. O bien tienen que vender sus productos a un precio más alto porque tienen que pasar por su costo, o tienen que vender menos cosas, o tienen que cambiar a ingredientes más baratos porque no pueden seguir manteniendo o permanecer en el negocio. Porque la gente no puede seguir pagando sus productos. Esto es lo que sucede cuando sigues imprimiendo más dólares, sin la riqueza para hacerlo. Pero lo interesante de esto y el verdadero truco aquí es que el Banco de la Reserva Federal está empezando a preocuparse por la inflación de nuevo. Según las cifras de inflación más recientes, la inflación fue un poco más alta de lo esperado. Y no solo eso, también hemos visto que la inflación subyacente ha subido un poco. Al mismo tiempo, también vimos una cifra del mercado laboral peor de lo esperado. ¿Por qué es importante? El Banco de la Reserva Federal anunció que la lucha contra la inflación ha finalizado, permitiéndoles recortar los tipos de interés. Pero si la inflación no sigue bajando y si el mercado laboral empieza a empeorar un poco, ahí es donde puede empezar a plantear un problema, donde algunas personas han estado hablando de este concepto de estanflación. La estanflación es diferente de la inflación y sus primos. La estanflación es un efecto económico que es realmente el peor escenario posible. Ahora, para una total transparencia, el Banco de la Reserva Federal ha dicho que no hay necesidad de preocuparse por la estanflación. Pero y cuando los datos dicen que la inflación es peor de lo esperado y el mercado de trabajo es peor de lo esperado, eso es preocupante. Permítanme explicar qué es la estanflación. La estanflación se produce cuando suceden tres cosas. En primer lugar, un aumento del desempleo. En segundo lugar, cuando aumenta la inflación. Y en tercer lugar, cuando la economía se ralentiza. Para ponerlo en contexto, la estanflación es cuando los precios de las cosas suben mientras la gente tiene menos trabajo. La economía empeora y los precios siguen subiendo. Esto es estanflación y es algo mucho más difícil de combatir. Y esto es lo que empieza a preocupar a algunas personas. Cuando tienes datos que dicen que las cifras de inflación son un poco más altas de lo esperado, mientras que el mercado de trabajo también es un poco peor de lo esperado. Y esto es lo que mucha gente está viendo ahora lo que el Banco de la Reserva Federal va a hacer. Porque originalmente hace apenas un mes el Banco de la Reserva Federal seguía diciendo no hay nada de qué preocuparse con la inflación. Vamos a seguir reduciendo los tipos de interés durante todo el año. Vamos a seguir recortando los tipos de interés en el año. Vamos a seguir recortando los tipos de interés en el año. Porque la inflación está bajando. Bajar los tipos de interés no va a empeorar el problema de la inflación. Bajar los tipos de interés va a estimular el mercado laboral. Reducir los tipos de interés va a hacer que la economía crezca, sin causar ningún tipo de recesión y sin empeorar el problema de la inflación. ¿Sucederá eso? Solo el tiempo lo dirá. No estoy aquí para hacer predicciones porque las predicciones financieras son como los sobacos. Todo el mundo tiene un par y algunos apestan más que otros. Aquí es donde quiero que seas un inversor financieramente inteligente. Y eso significa que quiero que seas capaz de sacar provecho de lo que pase en la economía, si la economía crece, si la economía se ralentiza, si la inflación sube o si la inflación baja. Y esto requiere, en primer lugar, tener dinero en efectivo, tener ahorros en efectivo para protegerse contra una emergencia. Tienes que asegurarte de tener suficiente dinero para cubrir tus gastos y pagar las deudas de tus tarjetas de crédito, pero también debes tener efectivo para invertir. Esto se llama estar preparado financieramente. Además, es importante que inviertas en tu educación financiera. Aprende a invertir, comprende cómo interpretar gráficas de acciones, investiga sobre el mercado inmobiliario y descubre cómo hacer acuerdos de bienes raíces. Aprende a identificar buenas oportunidades de inversión. También debes prestar atención a las tendencias financieras. Entiende en qué áreas hay cambios en la economía y cómo afectan a las cosas. Si puedes entender estas tres cosas, podrás aprovechar lo que sucede en la economía. Estarás preparado incluso cuando el mercado tenga caídas. Ahora estamos ingresando a la siguiente etapa de la economía mundial. Los bancos centrales están reduciendo las tasas de interés y varios países están tomando medidas para protegerse de la incertidumbre económica comprando activos.